Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, porque el plantel ya se está entrenando bajo las órdenes de Martín de Michelis y va a viajar hoy a Potrero de los Funes, a la provincia de San Luis, a realizar la primer gran parte de la pretemporada. Antes de las fiestas volverán de la región de Cuyo y posteriormente a inicios del año que viene, en 2023, estarán viajando a Miami, a los Estados Unidos, para realizar la parte más fuerte de la pretemporada. Hay un par de muy buenas noticias en relación a lo que tiene que ver con un jugador que en un principio se esperaba que recién formara parte de la pretemporada a la par de sus compañeros el año que viene, pero que finalmente creo que va a poder estar en el primer amistoso que disputará el Millonario frente a Unión La Calera dentro de 10 días. También vamos a hablar de los dos refuerzos que seguramente tenga River en este mercado de pases de manera inminente, del jugador que está en este momento desempeñándose en Europa y que va a ser transferido y que River recibirá mucho dinero, y también vamos a hablar un poco del partido de mañana, porque Argentina estará enfrentando a Croacia por las semifinales y habrá muchos ex River que pueden llegar a ser titulares. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del futbolista que ven en pantalla, de Rodrigo Aliendro. El plantel millonario, como dije, volvió a las prácticas en el River Camp por primera vez bajo las órdenes de Martín de Michelis, y el flamante DT recibió una gran noticia en el inicio de su ciclo. Luego de una larga espera y una enorme expectativa, finalmente Martín de Michelis pudo conducir su primer entrenamiento como nuevo DT del millonario. Es la primera temporada después de más de 8 años en la que no estará a cargo el mejor entrenador de la historia del club, Marcelo Gallardo, y ahora está Martín de Michelis, que tiene todo el apoyo de los hinchas como para intentar que lo hecho por el muñeco los últimos 8 años y medio siga estirándose un tanto más en lo que respecta a los títulos obtenidos. Este sábado por la mañana el plantel del más grande se reencontró en el River Camp. Allí los futbolistas se sometieron a exámenes cardiológicos y a mediciones físicas. No hubo contacto con la pelota ni con el césped, todo se desarrolló dentro del gimnasio del predio. El ex entrenador de las divisiones inferiores del Bayern de Múnich mantuvo un breve diálogo con cada uno de sus jugadores, pero también tomó conocimiento de algunas situaciones particulares, en especial en aquellos casos que venían de sufrir alguna lesión de tratamiento bastante prolongado y que estaban en duda con respecto al inicio de la pretemporada. Es el caso del futbolista del cual vamos a estar hablando ahora, de Rodrigo Aliendro, que recordemos sufrió la fractura del macizo facial con hundimiento de malar en el último superclásico disputado en la Bombonera. Luego de varios meses de recuperación, el cirujano que lo intervino le indicó a Pedro Hansi, médico del plantel, que respetara los 3 meses exactos de recuperación. Esa fecha se cumplió ayer, domingo 11 de diciembre. De esta manera, el ex Colón ya tendrá el alta definitiva y no solamente podrá realizar tareas físicas sin riesgo de choque como venía haciendo hasta la fecha. A partir de hoy, ya podrá participar de las prácticas de fútbol y trabajará normalmente a la par de sus compañeros, algo que no pudo hacer durante los últimos 90 días. También podrá volver a sumar amistosos en la pretemporada, una gran noticia para De Michelis, que recupera una pieza vital para River en la mitad de la cancha. Recordemos que para Marcelo Gallardo, Rodrigo Aliendro fue titular apenas llegó, fue uno de los mejores jugadores en aquel partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez, que marcó lamentablemente la eliminación de River en la última edición del máximo torneo continental. Después, es cierto, tuvo un bajón lógico de rendimiento, pero Aliendro siempre estuvo a la altura de las circunstancias hasta que sucedió lo que pasó en la Bombonera con el propio futbolista, con una lesión bastante dura que no le permitió terminar el semestre con normalidad. De hecho, no pudo ni siquiera formar parte de los dos últimos amistosos que disputó River contra Colo-Colo en Chile y contra el Betis de España en el Malvinas Argentinas de Mendoza, que fueron los últimos 2 encuentros de Marcelo Gallardo como entrenador con la banda. Ahora Aliendro ya está bien, entrenará a la par de sus compañeros durante toda la pretemporada, va a formar parte del amistoso frente a Unión de Calera que se va a estar disputando dentro de un par de días en el Estadio de la Pedrera de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, y posteriormente también viajará con todo el plantel a los Estados Unidos en Miami y disputará los 3 partidos amistosos que jugará allí River en suelo norteamericano. Y vamos ahora a referirnos al primer refuerzo de River, a Matías Craneviter,
que ya está listo para sumarse al plantel. Es la primera incorporación del equipo de Martín de Michelis. El mediocampista estuvo en Tucumán, su provincia de nacimiento, junto a su familia en estos últimos días, luego de volver de México, y la información dice que en estas horas, si es que no está viajando ya o si ya no lo hizo, rumbo a Buenos Aires para convertirse definitivamente en el primer refuerzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que firmar el contrato. Hasta que un jugador no estampe la firma, no se puede decir que es refuerzo de River, y Craneviter lo tiene que hacer en el transcurso de estas horas. Había pedido una licencia especial a la directiva del Rayados de Monterrey para viajar a la Argentina y estar cerca de su familia, pero lo que pocos esperaban es que durante esas horas y en una operación relámpago, River le hiciera una oferta concreta y formal al equipo mexicano y terminara concretando la llegada de su primer refuerzo. El arribo del mediocampista tucumano coincide con un problema personal y con la necesidad de estar en este momento de su vida cerca de su familia. El millonario claramente vio una gran oportunidad y la aprovechó, porque Craneviter, en el único club que jugaría en un principio en el fútbol argentino, sería en River, y es por eso que los dirigentes del más grande, también teniendo en cuenta que De Michelis había pedido como uno de los 3 refuerzos a un mediocampista central, claramente Craneviter, por todo lo que le ha dado River, por todas sus virtudes dentro del campo de juego, ha sido el elegido correctamente. El volante estuvo en Tucumán, como dije, junto a sus seres queridos, pero volverá a subirse a un avión, si es que ya no se ha subido, para viajar a Buenos Aires, y posteriormente la intención es que también forme parte de la pretemporada en Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis. Si dan los tiempos, inclusive entre la firma de su contrato, es probable que forme parte del entrenamiento previo a viajar a tierras cuyanas para desarrollar la primera parte de la pretemporada. Hace mucho tiempo que se venía hablando del regreso de Craneviter a River. El problema es que el futbolista tenía contrato con el Rayados de Monterrey hasta finales del 2023, hasta el 31 de diciembre del año próximo, más específicamente. Y sin la presión del propio futbolista, hubiera sido imposible que River realizara esta oferta que hizo, que es de alrededor de $1.800.000 netos para el conjunto mexicano. Y es por eso que finalmente, debido a que vieron que el propio jugador tenía intenciones de regresar por este problema personal que lo tiene bastante preocupado, que lo tenía bastante preocupado allá en México, pero por el cual estará más tranquilo acá en Argentina, y es por eso que River claramente pisó el acelerador y se quedó con el futbolista. Se sabía que iba a tener que realizar sí o sí una oferta, porque el Rayados de Monterrey no lo iba a dejar libre con el pase en su poder, porque en su momento le pagaron $3 millones al Zenit de San Petersburgo para hacerse con sus servicios. Es por eso que River tuvo que hacer una propuesta. Los mexicanos la aceptaron sin dudar tras el pedido de Craneviter por volver a la Argentina, y es por eso que el mediocampista se convertirá oficialmente en el primer refuerzo para Martín de Michelis. Y vamos a hablar ahora del otro futbolista que más cerca está de convertirse en refuerzo de River. Claramente la situación en este momento no es idéntica a la de Craneviter, si bien es cierto que su contrato también termina el 31 de diciembre del año que viene, y hay una situación personal que está viviendo Nacho Fernández, que ahora la voy a estar contando, que también hace que el futbolista quiera regresar a la Argentina. Sin embargo, River todavía no le ha hecho ninguna propuesta formal a Atlético Mineiro, por lo que todavía Nacho Fernández no se puede decir que va a ser el segundo refuerzo de River. No será sencillo, de hecho, pero en el Millonario sueñan con repatriar a otro jugador muy querido por los hinchas. Tiene un año más de vínculo con el conjunto brasileño, pero varias cosas juegan a favor del más grande. Los dirigentes de River ya están metidos en el 100% en este mercado de pases, y en una gestión express, como dije, concretaron el regreso de Craneviter, que será el primer refuerzo de De Michelis. Ahora la comisión directiva se puso manos a la obra para intentar concretar otro regreso, que es el de Nacho Fernández. El oriundo de Dudinac tiene el deseo de instalarse nuevamente en la Argentina, y eso claramente juega a favor del millonario. Parece quizás una cuestión menor, debido a que no siempre la realidad es que el futbolista tiene que querer jugar en el equipo en cuestión como para regresar, porque la realidad es que si Nacho tuviera dudas de volver o no y River le hace una oferta concreta a Mineiro y el equipo brasileño la acepta, automáticamente Nacho tendría que volver a River. Pero en esta situación, donde no se sabe específicamente de cuánto podría llegar a ser el ofrecimiento de River para que Mineiro lo acepte, tiene mucho que ver la presión de cada uno de los futbolistas, y en este caso la de Nacho Fernández. La directiva del conjunto brasileño, donde a Nacho le queda un año de contrato, y el entrenador
Eduardo el Chacho Coudet ya conocen la noticia y no pondrían palos en las ruedas después de 2 temporadas muy buenas del mediocampista en el equipo. Por otra parte, el conjunto de Brasil aún le debe dinero por la transferencia del ex Gimnasia que se realizó en su momento en enero del 2021. Esto sería alrededor de $1.250.000 y eso claramente también podría facilitar su salida. No está cerrado y las negociaciones, si bien están encaminadas, todavía tienen un tiempo más para desarrollarse y es por eso que en los próximos días seguramente haya novedades de la posible vuelta de Nacho, un jugador cerebral y fundamental en aquel River de Gallardo, sobre todo que maravilló a todos entre los años 2018 y 2019. Nacho se convirtió en una prioridad para la dirigencia y también para Martín de Michelis, que de entrada, como dije hace un rato, había pedido 3 refuerzos: un mediocampista central, que es Matías Craneviter, un mediocampista ofensivo, que sería en este caso Nacho Fernández, y después faltaría el defensor central zurdo. Las partes son optimistas, el mediocampista quiere volver a ponerse el manto sagrado y River acelerará las gestiones en estos días para tratar de cerrar el acuerdo y tenerlo entrenando lo antes posible. Mineiro vuelve a las prácticas ahora, el 13 de diciembre, y ese será un día clave para conocer el panorama aún más claro de la situación. Nacho obviamente tendrá que presentarse a los entrenamientos con el Mineiro, pero seguramente en caso de que todo marche bien, abandonará Brasil para volver a la Argentina y a partir de 2023 volver a ponerse la camiseta de River. Y después de algunas buenas noticias nos toca hablar de una mala que tiene que ver con que Juan Fernando Quintero no se presentó a la pretemporada. Ahora voy a estar contándole los motivos. Y su futuro en River sigue siendo una incógnita. Todavía no se sabe qué es lo que va a suceder con él a partir de 2023. Está claro que todos los hinchas quieren que el futbolista continúe en River. La información es que Martín de Michelis también quiere que continúe en el club a partir del próximo año, pero todavía no se ha definido su continuidad. Fue el gran ausente claramente en estos primeros días de pretemporada. No se hizo presente en el River Cup en el inicio de los trabajos bajo el mando del nuevo DT. Juan Fernando Quintero no llegó todavía a un acuerdo para su continuidad y eso hizo que no se presentara en primera instancia. Sin embargo, también hay otros motivos. Por ejemplo, y haciendo un paralelismo, Nicolás de la Cruz fue el otro ausente en esta pretemporada, pero claro, goza de un permiso especial tras su participación en la Copa del Mundo con Uruguay. De la Cruz está de vacaciones junto con su familia y en los próximos días se reintegrará al plantel ya directamente cuando los futbolistas estén haciendo la parte más fuerte de la pretemporada en Potrero de los Funes en San Luis. Mientras tanto, el motivo de la ausencia del colombiano también en principio sería por el mismo motivo, porque recordemos que los jugadores que formaron parte de la fecha FIFA en noviembre tendrían para una semana más de recuperación. Lo mismo de hecho también sucede con Pablo Díaz, más allá de que el chileno tuvo que sufrir una artroscopía, fue operado de los meniscos y es por eso que más allá de que estuviera acá con el resto del plantel, no podría entrenarse a la par de sus compañeros por lo menos por un par de semanas. Hablando del caso de Quintero, después de haber estado en un amistoso con la selección de Colombia, al igual que De la Cruz disputó el Mundial con Uruguay, tuvieron algunos días más de descanso y esa es la información oficial por la cual Quintero no se ha presentado en el inicio de esta pretemporada. Sin embargo, todos lo sabemos, el contrato de Juanfer termina el próximo 31 de diciembre, en menos de 20 días, y se queda con el pase en su poder. Mientras tanto, en lo que respecta a su futuro, desde River ya están en charlas con su representante hace varios días, pero aún no se llegó a un entendimiento de los números. Si River quiere negociar por Quintero en este momento, deberá abonar los $2,5 millones por el 50% del pase o el 100% de la ficha por los 4 millones de la moneda estadounidense, y River no tendría ningún problema en abonarlo. Sin embargo, todavía no está verdaderamente asegurado el contrato del futbolista. Hay un problema en lo que tiene que ver con el valor del dólar a la hora de ponerle un sueldo al futbolista en cuestión, que debe obviamente renovar su contrato. Después es cierto que si River firma el vínculo de Quintero, una vez termine su contrato, es decir, si firma después del 31 de diciembre, no debería poner esta cantidad de dinero. Sin embargo, hoy el principal problema no recae en este dinero que River debe poner para quedarse con Juanfer, sino que recae en la actualización del dólar en su contrato, que está haciendo lo más difícil para hacer que el jugador continúe en el Millonario de cara al 2023.
Y ahora vamos a hablar de otro jugador que ya no va a formar parte de los entrenamientos de River. En el caso obviamente de Quintero todavía no ha formado parte de las prácticas, pero puede continuar. En el caso de Tomás Pochettino se presentó obviamente, porque todavía tiene contrato con River, al primer entrenamiento en el River Camp, pero en la charla que mantuvo con el flamante entrenador del más grande, con Martín de Michelis, este le comentó que como sabe que no va a seguir a partir del 1 de enero del 2023, porque ahí ya no va a tener vínculo con el más grande, le dijo que se tomara licencia hasta que obviamente arranque la pretemporada con el Austin Football Club, el equipo de los Estados Unidos, que obviamente es el dueño de su ficha. Los futbolistas de River volvieron a verse las caras en el River Camp después de casi un mes de licencia por vacaciones, y Martín de Michelis comenzó a hablar con cada uno de sus futbolistas. Tuvo esa charla individual que todos decíamos que teníamos que esperar para saber qué jugadores en cuestión iban a continuar en River y cuáles no iban a ser tenidos en cuenta. Luego de un año en el que no pudo asentarse prácticamente ni sumar demasiados minutos en cancha, el cuerpo técnico decidió licenciar a Tomás Pochettino debido a que no formará parte del plantel de cara al 2023. El futbolista regresará a los Estados Unidos, ya que River no hará uso de ninguna de las dos opciones de compra que tiene a mano. Una es de $3,5 millones por el 50% de su pase y la otra 6 millones de la misma divisa por el 100% de su ficha. A eso hay que descontarle los $600,000 que River había puesto inicialmente por el préstamo, pero aún así es un dinero demasiado elevado para abonar por un futbolista que dentro del campo de juego no ha dado la talla, y obviamente también sería un número elevado por un jugador que sí hubiera rendido. Si River está dudando en el contrato de Quintero debido a lo que tiene que ver con el número del dólar, como dije anteriormente, muy complicado sería que River pusiera esa cantidad de dinero por un futbolista que no rindió básicamente durante todo este 2022. Las expectativas por Pochettino eran bastante altas, sobre todo porque Marcelo Gallardo ya lo había pedido con anterioridad cuando el jugador en cuestión jugaba en Talleres de Córdoba. Finalmente, en ese instante, River no pudo contratarlo porque el equipo cordobés aceptó un ofrecimiento por parte del Austin Football Club de los Estados Unidos. A principios de este año, las negociaciones con el conjunto norteamericano fueron sencillas como para que Pochettino pudiera venir un año a préstamo, pero ya se sabía desde ese entonces, cuando se informaron las dos opciones de compra, que salvo un rendimiento verdaderamente escandaloso positivamente por parte del jugador, no iba a formar parte de River de cara al 2023, sea quien fuera el entrenador. Y eso sucedió, y obviamente debido a esto, a De Michelis no le sirve que en los entrenamientos, hasta el 31 de diciembre, que es cuando efectivamente tiene vínculo, esté practicando un futbolista el cual no va a formar parte del plantel, por lo que Tomás Pochettino ya definitivamente se despidió de River. Y vamos ahora a hablar de Enzo Fernández, no puntualmente todavía de lo que tiene que ver con la selección argentina, eso lo dejo para dentro de unos minutos, pero en pleno partido entre Argentina y Países Bajos, que recordemos se disputó el pasado viernes por la tarde, horario de nuestro país, un prestigioso medio europeo prácticamente confirmó la venta del jugador en cuestión, es decir, seguiría de Benfica en este mercado de pases, y obviamente para River eso sería muy productivo porque todavía tiene el 25% de la ficha. Sin embargo, en días anteriores, la propia directiva del conjunto portugués había anunciado que Enzo Fernández era intransferible. Eso no quiere decir obviamente que no pueda irse en este mercado de pases, pero el club que quería llevárselo debía abonar sí o sí los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión. River obviamente se frota las manos ante eso porque estaría recibiendo 30 millones de la moneda europea en caso de que finalmente se confirme. Enzo tuvo otro partido para destacarse en lo que fue los cuartos de final frente a los Países Bajos. Un primer tiempo quizás algo chato, después un complemento donde cumplió y un tiempo extra en esos últimos 15 minutos donde verdaderamente se puso al equipo al hombro. Generó 3 situaciones verdaderamente muy claras de gol, sobre todo la última, un remate de derecha de media distancia que se estrelló en el palo derecho del arquero neerlandés. En el combo, Enzo Fernández volvió a tener una noche destacada, más allá de que después erró su penal en la definición, en la cual Argentina terminó imponiéndose 4-3 sobre Países Bajos para meterse en las semifinales que se disputarán mañana contra Croacia y de las cuales ya estaré hablando en un rato. Sin embargo, ahora la noticia en cuestión tiene que ver con que un importante medio europeo, el diario AS de España, informó que el Liverpool de Inglaterra
pondría los 120 millones de euros en este mercado de pases para quedarse con el futbolista, que Jürgen Klopp habría arreglado de palabra la compra del pase del mediocampista para la segunda mitad de esta temporada. Obviamente esto no está nada confirmado porque el dinero que tendría que poner el Liverpool es muchísimo y no hay que descartar que no sea en este periodo de transferencias en cuestión, sino que el dinero sea puesto para el mercado de pases de mediados del año que viene, que me parece que sería lo más lógico. Es cierto que puede ser que el Liverpool necesite un futbolista de las características de Enzo Fernández en este mercado de pases, pero la realidad es que en ese momento el Benfica quizás estaría dispuesto a negociarlo y no tendría el equipo inglés que abonar los 120 millones de euros, sino que podría llevárselo poniendo alrededor de 80 millones de la moneda europea. El Benfica no quiere transferirlo ahora porque está por disputar los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Brujas de Bélgica, fase en la cual podrían clasificarse y meterse entre los 8 mejores de Europa por segundo año consecutivo, por lo que no quieren saber nada con que Enzo se vaya en este momento. Veremos en definitiva qué sucede. Enzo Fernández seguramente tenga un futuro en un club superior al Benfica en los próximos años y River obviamente recibirá una gran cantidad de dinero. Y para finalizar vamos a hablar un poco de la selección argentina, de los ex River que podrían estar mañana dando la cara por parte de nuestro país para enfrentar a Croacia desde las 16 horas, horario de acá argentino, por las semifinales de este Mundial de Qatar. Ya se sabe que Argentina disputará al menos 7 partidos en esta Copa del Mundo. Lo que falta saber es si el próximo fin de semana va a estar jugando el sábado, el compromiso que nadie quiere disputar por el tercer y cuarto puesto, o el próximo domingo 18 de diciembre, la gran final del Mundial de Qatar. Pero para eso deberá mañana imponerse al conjunto croata. Situación para nada sencilla teniendo en cuenta que el equipo croata fue subcampeón del Mundial de Rusia y con más o menos la misma camada de futbolistas ha logrado meterse nuevamente en las semifinales de un Mundial, dejando en el camino nada más y nada menos que a Brasil en los cuartos de final de este torneo. Pero yendo un poco al equipo argentino, lamentablemente, hablando de ex Rivers, Gonzalo Montiel, quien ingresó el otro día para patear el penal en la serie definitiva contra Países Bajos y jugó algunos minutos, vio la segunda tarjeta amarilla. Ya había sido amonestado en la segunda fecha en la fase de grupo frente a México, por lo que Lionel Scaloni no podrá tenerlo en cuenta. Debe sí o sí cumplir con una jornada de suspensión, por lo que va a volver a estar a disposición para el DT recién en el último fin de semana, ya sea como dije para el tercer y cuarto puesto o para la final. Y en cuanto a los otros ex River, claramente Enzo Fernández va a estar desde el arranque, desde que fue titular en aquel compromiso contra Polonia por la tercera jornada de la fase de grupos, no perdió el puesto en ningún momento. Y en el caso de Julián Álvarez exactamente lo mismo. El ex delantero del más grande acumula 2 goles en este mundial y si bien no pudo convertirle a Países Bajos por el partido de los cuartos de final, su desarrollo dentro del terreno de juego en lo que respecta a la presión de los defensores rivales se nota mucho cuando le toca salir, aunque claramente el desgaste que hace es demasiado y es por eso que Scaloni no puede ponerlo los 90 o 120 minutos dentro del campo de juego, porque sería verdaderamente abayazante para el propio futbolista de River. Los dos serán titulares, el resto de los ex River que forman parte de la selección, Germán Pesela, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios y puede ser que me esté olvidando de alguno, todos estarán en el banco de relevos. Obviamente también estará Franco Armani, que es el arquero suplente, pero lo más importante acá es que Enzo Fernández y Julián Álvarez, futbolistas que estuvieron en el Millonario hace poco menos de 6 meses, van a estar jugando mañana una semifinal de Copa del Mundo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, con buenas y algunas malas noticias, en cuanto a las novedades positivas en relación a los refuerzos, muy bueno que River ya haya prácticamente cumplido uno de los deseos de Martín de Michelis en lo que respecta a incorporar un mediocampista central, debido a que es Matías Craneviter, cerca o por lo menos avanzado en lo que respecta al mediocampista ofensivo, que es Nacho Fernández, y falta ver quién será el central zurdo que ha pedido de Michelis. En principio sería Lucas Meroya, el zaguero de Huracán, pero todavía no se han avanzado tanto las negociaciones como para confirmar verdaderamente esto. Después, en cuanto a lo primero, lo de Rodrigo Aliendro, muy positivo que ya pueda formar parte de la pretemporada. Veremos si también forma parte del primer 11 titular que parará Martín de Michelis
en el partido contra Unión de Calera, que se estará jugando dentro de 10 días. Y por último, lo de Juanfer Quintero, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Hoy las noticias quizás no sean tan positivas en relación a su continuidad, pero debido a que el futbolista en cada una de sus declaraciones ha manifestado el deseo de continuar, no hay que perder las esperanzas hasta el último día de su contrato. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.